Assalamu alaikum a todos. Estamos en otro episodio de nuestro podcast, esta vez con nuestro hermano Brandon. Nos va a contar su historia de cómo él vino al Islam. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Muy bien, pues salamu alaikum a todos, salamu alaikum bro, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jamás he contado esta historia en español. La he contado pues un par de veces en inglés. Está disponible por nuestro otro canal donde hacemos contenido sobre el Islam en inglés. Pero pues esta vez vamos a hablar sobre cómo pasó y en español. Inshallah. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿De qué ciudad naciste? ¿Qué religión eras? Muy bien. Pues yo soy nacido aquí en Las Vegas. Vengo de familia mexicana, orgullosamente, arriba México. Pues mi familia es católica, entonces crecí pues en la iglesia católica. Pero desde muy chiquito me acuerdo yo teniendo 4, 5, 6 años, como que nunca me gustaba ir a la iglesia. O sea, batallaba mucho con mi mamá porque siempre ella los sábados en la noche me decía, pues ya duérmete, mañana vamos a ir a misa. O los domingos en la mañana me venía a despertar que me tenía que bañar y alistar porque íbamos a ir a la iglesia. Pero yo como que nunca sentí nada por ir a la iglesia. Como que iba y escuchaba lo que decían, pero como que no me llamaba la atención para nada. O sea, entonces siempre batallaba y entraba a mi cuarto los domingos en la mañana y yo me hacía el dormido o le decía que pues me sentía mal, estaba enfermo y no quería ir. Y ya de ahí pues empecé creciendo, ya uno va a la escuela aquí y el problema con la cultura o el sistema educativo aquí por lo menos en los Estados Unidos es que te quieren separar mucho de la religión. O sea, te quieren decir que cualquier otra cosa es la verdad, pero si tú crees en Dios, como que estás loco o que vives en el pasado, no sé qué yo. Pero uno empieza pues a aprender de la historia, de la ciencia y todas estas cosas y como que porque como yo veía los problemas en la religión católica de que pues había muchas contradicciones y errores en la Biblia, que la teología como que no cuadraba, no se entendía, no era clara, yo pensaba que todas las religiones eran falsas. Entonces yo como que empezaba a pensar que Dios no existía, que todas las religiones son falsas, que son hechas para controlar a las personas, que son pues una herramienta de de los poderosos del mundo y no sé qué. Y me acuerdo que hice mi primera comunión. Yo iba a las clases y pues hice mi primera comunión. Seguía yendo a la iglesia pues cuando mis papás pues nos llevaban y todo eso. Pero como que yo ya empecé ya a los 10, 11 años, ya no creía nada pues. Conforme iba aprendiendo más, menos creía en la religión. Y yo me acuerdo que me ponía a ver debates en YouTube, de ateos debatiendo contra cristianos o católicos. Y siempre yo veía que los ateos como que les ganaban. O sea, no en todo, porque obviamente la religión tiene a Dios y yo no creo que el universo pueda existir si Dios no existe. Pero ese es otro tema. Por parte de la teología, los ateos casi siempre pues destruían a los cristianos o a los católicos en los debates porque la teología no cuadra. O sea, la historia de la Biblia, las contradicciones, todo lo que dice como que no tiene sentido. Así que es muy fácil decir, esto no cuadra, esto no cuadra, esto no cuadra. ¿Cómo puede ser de Dios? Y dejé de creer totalmente. Y yo como que decía, no, pues yo creo en la ciencia, yo creo en la historia, yo creo en esto y esto y esto. Y uno va creciendo en un lugar donde pues estás en un lugar donde pues hay muchas malas influencias, pues. O sea, uno crece y ya como que ves a tus amigos y Sí. de un día al otro van de salir a jugar, a estar en patineta o en bicicleta o lo que sea, a jugar fútbol, a estar como que pues empiezan Las con drogas, en en las el alcohol, drogas, en en las el alcohol, mujeres. todo eso. Y yo siempre sentía como que pues eso no es para mí. Pero pues todos mis amigos, todos los con los que yo me juntaba, pues era el mundo en el que estábamos. Pero yo como que siempre me alejaba un poco y me decía como que no, yo no quiero. Y hasta eso que jamás como que me sentí presionado por ellos a decir que no, tienes que hacerlo para ser parte de nosotros. Yo siempre como que no y me llevaba bien con todo el mundo. Y voy creciendo y, y llegó un punto donde pues me empecé a sentir como que un poco vacío
porque yo siempre iba como que a clases avanzadas en la escuela. Entonces, cuando yo iba a la escuela, estaba pues en grupos donde todos los niños, sus papás eran abogados, eran ingenieros, eran contadores, tenían pues oficios buenos, Sí, sí. pues de clase alta y uno pues de recursos humildes. O sea, como que no me sentía parte de esa comunidad. Y luego salía de la escuela y me iba a mi casa o con mis amigos, pues estaba alrededor del otro lado, pues, de, Ajá. de todo lo malo. Y tampoco me sentía parte de eso. Entonces yo me empecé a sentir muy solo, me empecé a sentir como que muy aislado de todo. Y así fue. Y un día, pues, para no dar muchos detalles, pues mis papás no vinieron a este país legalmente. Y un día me acuerdo que, pues, lastimosamente nos llegó la noticia que uno de mis tíos había fallecido. Y mi mamá viene de una familia de 10. Entonces tiene 9 hermanos y hermanas, pero solo tiene 2 hermanos. Uno lastimosamente ya falleció y el otro todavía vive, gracias a Dios. Y pues cuando fallece su hermano, es el primero que falleció. O sea, falleció antes de mis abuelitos, falleció antes de cualquier otro de sus hermanos o hermanas. Así que fue un momento muy doloroso para mi familia. O sea, me acuerdo ver a mi mamá llorar como jamás la había llorado. La había visto llorar antes. Mi tía también vino a la casa y también lloraba, lloraba. Y yo me sentía mal. Y no sé por qué, pero como que ahora no tengo así tantos recuerdos de ese momento. O sea, me recuerdo que fue un momento muy doloroso, pero como que no recuerdo todos los detalles. Y mm, resulta que mi tío cuando fallece, pues hacen todo el proceso, van a reconocer el cuerpo y todo y averiguan que había dejado un dinero, pero el dinero lo había dejado para mi mamá, para mi otro tío que vivía aquí en Estados Unidos también y para uno de mis primos que también en ese tiempo estaba viviendo acá ¿En qué murió? en un accidente automovilístico. Entonces fallece mi tío pues dijeron, no, pues había dejado el dinero en el nombre de mi mamá, de mi tío y de mi primo. Y pues se ponen a decir, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya dejó el dinero, ya perdió su vida, lastimosamente, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a dejar el dinero y pusieron a investigarse que si vamos con un notario, que alguien más lo pueda, pues, ir a recoger el dinero de nuestra parte. Y dijeron, no se puede, tienen que ser ustedes, tienen que ir. Y pues decidieron irse. Entonces yo tenía en ese tiempo, 15 años tenía yo. Y mi mamá decidió irse con mi hermanita. Tengo una hermana menor y un hermano menor. Entonces yo me quedé aquí con mi hermano. Y en esos tiempos mi papá, pues yo desde chiquito, desde como los 9 10 años, mi papá siempre ha viajado para trabajar fuera del estado. Entonces se va y viene porque pues fue después del 2008 que la economía se fue para abajo y pues ya no había tanto trabajo aquí. Entonces siempre ha viajado para trabajar. Entonces yo 15 años, mi hermano tenía 12 años. Entonces nos quedamos aquí solos. Y fue como que el momento donde yo tuve que decidir que pues tengo que ponerme las pilas, tengo que despertar. Porque hasta entonces pues a los 15 años uno todavía es un niño. O sea, yo ahorita ya tengo 26 pero aún, o sea, mirando para atrás, aún a los 22 yo diría pues aún Sí, todavía sí, no, no, pues sí. no, no, no era tan maduro como soy ahora. Pero pues a los 15 años pues eres un niño. O sea, todavía vas a la escuela, quieres jugar fútbol, quieres jugar videojuegos, no estás pensando en ser ya pues un adulto. Y me acuerdo que me sentía solo, pero lo que más me daba miedo era ver a mi hermano caminar por un mal camino. O sea, yo me ponía a pensar y decía, pues yo lo que sea de mí no le hace, pero que nada le pase a mi hermanito. O sea, tú lo tenías que cuidar ya porque tu papá está viajando, tu mamá Simón. está en México y toda la responsabilidad te cae en tus hombros. Simón, y es como que de un día al otro, no lo voy a hacer de una mala manera porque yo y mi mamá ya lo hemos hablado mucho pues lo hecho está. O sea, no quiero pues Ajá. hablar mal de ella o decir cosas No, que no no. son, pero fue como que de un día para el otro decidieron, me voy a ir y ya. O sea, no fue como que lo platicamos en familia, ¿qué De piensan repente, ustedes? De nomás un día repente se fue. así y ya, y me voy a ir el lunes y ya. Y yo como que nadie me preguntó, oye, ¿estás de acuerdo o no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes tú? Nomás fue una decisión y ya.
Entonces me quedo yo con mi hermano y pues gracias a Dios sí tengo a otra familia aquí que venía a visitar, venía a ver como que de vez en cuando, oye, ¿cómo estás? ¿Qué ocupan? Y esto y el otro. Pero no es como tener a tu familia, a tus padres en casa, porque uno, por más que te sientas cerca a tu tío, tu tía, tus primos, lo que sea, no es la misma confianza que uno tiene con su mamá o con su papá. Y es otra relación que no la puedes reemplazar. Entonces me quedo yo con mi hermano y pues aprender a cocinar lo que se puede, a lavar ropa lo que se puede, a limpiar la casa como se pueda. Pero yo me acuerdo, este, teníamos tres casas, tres recámaras pues en la casa. Y aún así yo y mi hermano dormíamos en el mismo cuarto. Y me acuerdo yo que me quedaba despierto en las noches cuando él ya se dormía y me ponía a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y me sentía tan solo y tenía tanto miedo de que mi hermano caminara por un mal camino. Yo decía, pues lo que sea a mí no importa, pero que nada le pase a él. Y uno va pensando y es como que pues de la noche a la mañana vas de siendo un niño y un hermano, ahora tienes que ser pues prácticamente un padre. O sea, lo vi como mi hijo, porque pues yo era responsable por él, yo lo tenía que cuidar. Entonces, todo eso pasa, duramos así pues medio año, casi un año, no me acuerdo cuánto. Después ya, gracias a Dios, regresa mi mamá. Todo como que se estabiliza un poco, pero como que aún así había como que mucha tensión, porque regresó todo eso y yo me sentía como que, no sé, y no sé si me sentía abandonado o me sentí como que no podía confiar en nadie porque eso me había pasado, pero como que me distancié de todo. O sea, antes jugaba fútbol, iba así, me juntaba, iba a la escuela y pues dejé de todo eso. Como que ya dejé de jugar fútbol tanto. Antes, pues mi familia, cuando yo iba a jugar fútbol, toda mi familia venía conmigo. Ujú. No, entonces, a través de esa dificultad, pasas ese momento que pues tienes que cuidar a tu hermano y Sí, tienes que ser ser padre de la casa en algún sí, sentido. sí. Después de un año y medio, más o menos, viene tu mamá, vuelve y la situación pues obviamente no es igual. O sea, pasaste muchas cosas y tienes como que reconectar con tu mamá, ¿no? Claro que sí. ¿En qué momento, a través de esa situación, fuiste expuesto al Islam? ¿Habías escuchado antes del Islam o no? La verdad que no, como conté en tu episodio de que cuando crecemos aquí, no sé cómo sea en México o en otros países latinoamericanos, me imagino que en España es un poco más normalizado porque pues están cerca de más países Ujú. musulmanes, pero por acá en esta parte del mundo uno piensa que el Islam es una religión árabe, es una religión extraterrestre que es totalmente diferente a lo que creen los judíos o los cristianos, los católicos, pero en verdad la mayoría es lo mismo, el mensaje original es el mismo porque todo viene del mismo autor, o sea, los profetas son los mismos, los mensajes son los mismos, muchas de las historias son las mismas, pero en ese entonces no conocían casi nada del Islam, o sea, escuchaba el nombre, yo sabía qué era, pero no jamás había leído el Corán, no sabía en sí qué creían. Y como dices, me costó mucho tiempo reconectar con mi mamá. Fue difícil y en ese tiempo como que me distancié mucho y mientras no estaba mi mamá, como que yo me ponía me sentía bien vacío, pues no tenía nadie, no podía hablar con nadie, me sentía solo, totalmente solo. Y en ese momento es cuando yo decidí que tiene que haber algo más. Porque viéndolo por fuera, pues nada me faltaba. O sea, tenía un techo, no pasaba hambre. O sea, tal vez no tenía mis papás, pero pues por teléfono les podía hablar. Hay muchas personas que sus papás fallecen y ni eso tienen. O tienen que vivir en la calle, o pasar frío, pasar hambre. Yo no tenía nada de eso. Y aún así me sentía vacío. Aún así me sentía solo. Yo dije, ¿por qué? No tiene otra razón más que necesitas a algo que esté dentro de ti, dentro de tu corazón para tú sentir esa paz. Entonces empecé a investigar más sobre la religión, empecé pues a ver más videos, a leer la Biblia, a estudiar más y me acuerdo que yo veía debates en YouTube, me ponía a ver debates y fui viendo debates de ateos debatiendo contra cristianos. Jamás había visto a un musulmán debatir. Y no sé cómo pasó, ni me acuerdo qué video fue o cuándo fue o lo que sea. Pero poco a poco pues empezaron a entrar esos videos de que musulmán contra un ateo o musulmán contra un cristiano o tal así.
Y yo me podía pensar, y aún así me sentía solo, pero no, pues no quería creer en un Dios, porque para mí no tenía sentido. Yo creía en la ciencia, en la historia, de todo esto. Entonces me pongo a ver los videos y, y veo sus argumentos y digo, no, pues tienes razón. O sea, no quiero creer, pero tienes razón. Porque jamás yo había cerrado mi corazón. Yo sabía que si algo cuadraba, lo aceptaría. Solamente que yo pensaba que para mí la verdad era como un rompecabezas, pero el rompecabezas más complicado que te puedes imaginar. Y yo dije, jamás puede existir algo que pueda pues entrar ahí perfectamente. Y después de ahí empecé a leer, empecé a ver debates, y como que empecé a aprender un poquito y un poquito y un poquito. Y me acuerdo que un día era en el verano. En este entonces tenía yo unos 16, 17 años por ahí. Y estaba jugando fútbol en el verano. Y estábamos entrenando. Y habían dos hermanos africanos. No me acuerdo sus nombres. No me acuerdo de qué país son. Jamás volví a saber de ellos. Me gustaría que algún día Alad nos reconecte otra vez. Y pues para poder darles las gracias o por lo menos conocerlos. Pero me acuerdo que entrenábamos. Eran por las mañanas, pero es en el verano. Y como tú sabes, la gente que no sepa en la casa, en el verano aquí en Las Vegas, pues hace calor como ni te imaginas. Sí. Es un calor seco. Te sientes deshidratado. Nomás de salir afuera ya estás deshidratado. Ahora imagínate estar entrenando, corriendo y todo. Y me acuerdo que entrenábamos y terminábamos y uno pues va a la mochila, te quitas pues los zapatos, las medias, todo. Empiezas a cambiarte. Tomar agua. Y yo los veía y no estaban tomando agua. Y se me hizo raro. Y el siguiente día otra vez y lo estaba viendo y no estaban tomando agua. Y dije, pues qué rollo, ¿no? Y les dije, hey, ¿quieren agua? Yo tengo. No, está bien. Dije, no, pues bueno, pues ahí saben ustedes, ¿no? Y ya empieza a pasar como que otra vez y como que me dio curiosidad. Y los vi otra vez y otra vez no estaban tomando agua. Y les ofrecí el agua. Y... ¿quieren agua? No, estamos bien, gracias. Yo dije, ¿qué rollo? Le dije, no, pues no toman agua o qué. Le pensé como que, no sé, porque en mi mente yo decía, tal vez no están tomando agua por un efecto, pues, no sé, por alguna otra razón, es parte de una dieta o parte de un programa o yo sé qué, para ser mejor jugador o no sé, yo quería saber. Y me dice, no, es que estamos ayunando. Es el mes de Ramadán, nosotros somos musulmanes y no comemos, no tomamos agua mientras está el sol, pues... cuando está el sol afuera no tomamos agua, no comemos nada. Dije, ok. Y de ahí aparte, no me acuerdo si se terminó el entrenamiento o dejaron de ir o yo dejé de ir. Pero el chiste es que ya como que no los volví a ver. Y me quedé con esa cosa en mi cabeza de que es Ramadán y que no coman y no toman agua. Y dije, pues yo también lo voy a hacer. Y lo empecé a hacer como cada año llegaba el Ramadán. Y es lo único que yo sabía sobre el Islam. Jamás había leído el Corán, no sabía del profeta Mohammed, la paz sea con él, no sabía de nada. Solo sabía del Ramadán. Y empecé a ayunar y... no, pues me despertaba, tomaba mi agua, comía, ni siquiera rezaba. No sabía nada de eso, pero me despertaba, tomaba mi agua, comía algo. Me voy a dormir y me despertaba y todo el día... vamos a comer. No, ahorita no tengo hambre, gracias. Y como que nada más para no comer... y tampoco era perfecto, ¿no? Habían días de que yo sabía que íbamos a salir a comer en familia o con amigos o iba a hacer tal evento, no sé qué. Y yo decía, pues por hoy sí, no voy a ayunar. You know? Obviamente eso no se puede hacer, pero pues en ese entonces no era musulmán aún. Y así pasó. Y empecé a leer más, investigar más. Y yo diría como cuando tenía como 19 años, después de pues tanto aprender, tanto leer, ver videos y estudiar y todo... pues aún así iba a la escuela, tenía mi vida así. No te voy a decir que estaba estudiando todos los días, pero yo investigaba solo. Y un día, como yo te decía, yo sentía que para mí la religión era como un rompecabezas. Pero no es un rompecabezas fácil, sino uno que tiene esta orilla y la otra orilla. Y es tan complicado que tú dices, ¿cómo es que va a haber algo que pueda entrar ahí perfectamente? Estás loco. Y lees el Corán y te quedas como que, nah. Sí. Todo lo que yo pedía, todo lo que yo decía en mi mente y en mi corazón que esto tiene que tener una religión, el Islam no tiene. Milagros científicos, milagros lingüísticos,
la preservación del Corán, la preservación del mensaje del profeta Mohammed, la paz sea con él, la continuidad del mensaje del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, al Corán, cualquier cosa que tú aprendas del Islam es algo que se siente tan natural y tú ves, no, pues sí, eso tiene sentido, o sea, tiene que ser así. Hay un solo Dios, no adoramos a nada, ningún santo, ninguna imagen, nada. O sea, es lo más natural que un humano dice, no, pues es como tomar agua. Es como si jamás hayas tomado agua en tu vida y un día te dan un vaso de agua y tú dices, no, pues ¿a dónde estaba esto toda mi vida, no? Sí. Entonces le empecé a leer el Corán y dije, no, pues entre más lo leía, más me gustaba. Y es algo que jamás sentí por otra religión. O sea, desde chiquito leía la Biblia o iba a la iglesia, pero jamás sentí ese amor por la religión católica. Y leía el Viejo Testamento, leía los libros de los hindús, empecé a estudiar la religión del budismo. Y jamás yo sentí como que esa conexión que me diga, no, pues esto es la verdad, esto tiene que ser, hasta que leí el Corán. O sea, todo fue como perfecto, es como si no, ni siquiera lo puedo explicar. No, sí, y como te decía en mi historia también, que todo lo que yo buscaba del Islam, todo cuadraba. Solamente si escuchas gente que no sabe, especialmente fuera de la fe, te dice que son terroristas, que claro, quién sabe qué. Pero todo el Islam cuadra si eres sincero y buscas una persona que sí sabe del Islam, todo te va a cuadrar y vas a saber que es la verdad. Entonces, aceptas el Islam y ¿cuánto te tomó para empezar a rezar, a ayunar como se debe de hacer? Claro. No, pues sí, me tardé un poquito porque yo siempre he sido una persona que me gusta aprender solo. O sea, no sé por qué. Ya no tanto, pero más cuando pues estaba morrillo, ya 17, hasta yo digo como los 21, 22 años, como que no me gustaba que la gente supiera que yo no sabía algo. O sea, de eso de decir no sé, ir a preguntar con alguien, como que me hacía sentir como que no sé, no tenía la confianza. Y es algo que obviamente está totalmente mal y ahora lo sabemos que si alguien viene a nosotros y nos pregunta sobre el Islam, jamás lo juzgamos o lo vemos como alguien que, no, ¿por qué estás preguntando eso? No tienes que, no, es algo, el Islam es la religión donde tú puedes preguntar lo que tú quieras. Mientras seas sincero y no te estés faltando un respeto, te van a responder cualquier pregunta que tú tienes porque no... Nosotros creemos que es la verdad, no le puedes encontrar alguna falla, no puedes encontrar algo que antes alguien no había venido a decir que hey, esto que y se lo pueden explicar fácilmente. O sea, yo tardé un poco porque solo leía el Corán, o sea, no leía nada más y como te digo, pues yo iba a la escuela, tenía mi vida, no es como si me hubiera dedicado 100% toda mi vida nomás para leer y estudiar la religión. Entonces yo me acuerdo que empecé a aprender sobre rezar. Ya sabía del Ramadán, entonces pues eso sí ayunaba un poco. Empezaba a rezar y ser más consciente de Dios más que nada. Y una historia que siempre me acuerdo es cuando empecé a ir a la mezquita. Yo ni sabía que había mezquitas aquí en Las Vegas. O sea, la que vamos, Masjid Ibrahim, sí la había visto, pero es la única que había visto. Ninguna de las otras las había visto. Y empecé a ir a la mezquita. Y me acuerdo que, pues la primera vez que fui, en otras religiones, por ejemplo, uno va a la iglesia, va a una misa latina en español, entonces todos son latinos. O vas a la misa en inglés y pues son casi la mayoría americanos, güeros. O vas a una iglesia y son la mayoría afroamericanos. Pero el Islam es una religión para todos. O sea, no distinguimos entre esta raza o el otro. Algunas mezquitas son un poco más, pues de una sola raza, pero solo porque la gente que vive ahí es una vecindad que es la gente que vive ahí es donde va, pero no porque sea que solo ellos pueden ir. Sí. Entonces, la primera vez que voy, pues como tú sabes, la gente que no sepa, cuando un musulmán ve a otro musulmán, nos saludamos con la paz. Decimos salamu alaikum, la paz esté contigo. Y me saludaban. O sea, yo entraba y salamu alaikum. Y yo como que, ¿con quién estás hablando? O sea, a mí. y pues yo ya sabía pues que se tiene que responder wa alaikum salam. Entonces uno va respondiendo y, ay, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te llamas? Esto y el otro. Y la gente pues, ellos no van a saber que si naciste musulmán en una familia musulmana o si apenas aceptaste el Islam ayer. O sea, para ellos un musulmán es un musulmán. Entonces, no, uno trata de pues verte que no estás, que no eres alguien raro, que no ya tienes experiencia, no es tu primera vez, lo que sea. Y nosotros vamos a la mezquita los viernes. Para los hombres es algo que es
tienes que ir sí o sí los viernes, al mediodía. Se llama Juma. Es el rezo, pues, en comunidad los viernes para los hombres. Entonces yo iba y no sabía rezar y no sabía nada. Entonces yo me sentaba en una esquina, escuchaba que el imam o el líder religioso, que no es como un sacerdote o un padre que está en un nivel Simplemente diferente. es una persona que tiene conocimiento del Islam. Exactamente. Varias veces más que los demás. Exactamente. Es alguien que conoce más del Corán, más de la historia del Islam, que puede responder preguntas. Es una persona, pues, de sabiduría. Sí. Entonces, pues me sentaba, escuchaba la plática, que por la mayoría es como 20, 30 minutos. Y después todos se paran a rezar juntos. O sea, es algo que en el Islam todos rezamos de la misma manera, rezamos juntos. Y yo me paraba y nomás hacía lo que los demás hacían. O sea, si ellos levantaban las manos, yo levantaba las manos. Si ellos cruzaban los brazos, yo cruzaba las manos. Para todas las posiciones del rezo. Y ya. Y así iba, pero como que no sé por qué no me daba la confianza de ir a preguntarle a alguien y decirle, hey, yo no sé cómo rezar. Y así me enseñé a rezar yo solo en YouTube, viendo videos, yendo a la mezquita, viendo cómo rezan otras personas. Y así fue como yo aprendí pues empecé a estudiar el Islam solo. Ya de ahí como que sí me solté un poco más. Empecé a hablar con pues otros hermanos que pues son de familias musulmanas o saben el árabe para leer el Corán o lo que sea. Y es cuando uno va poco a poco aprendiendo sobre el Islam. O sea, se puede sentir un poco difícil al principio porque es algo pues, que puede ser muy distinto a lo que uno está acostumbrado, pero, o sea, no es que te tengas que sentir apresurado o que tienes que ser un experto desde el día uno. O sea, nosotros sabemos que el Islam fue revelado sobre muchísimos años. No fue que todas las legislaciones y todas las reglas llegaron desde el día uno, sino nadie no hubiera sido musulmán. Sí. Entonces también uno tiene que hacer su esfuerzo, pero igual tiene que tener paciencia con uno mismo. Sí, y además es una religión de misericordia, que Dios no te va a cuestionar por algo que tú no sabiste o que no supiste, no lo hiciste mal. No sabiste. No sabiste, ¿no? Y va poco a poco. Y algo que sí digo es que en la mezquita te van a arropar, seas mujer o hombre, te van a arropar en el sentido de que te van a ayudar, porque nosotros todos valoramos el Islam muchísimo porque sabemos que esta es la verdad sobre las demás. Este es el camino recto. Entonces cualquier persona que podemos ayudar, hasta vemos que les dan su ropa, se las dan, o un Corán se lo dan o se lo prestan. Una persona nueva, entonces cualquier persona que quiera venir, que no le dé pena. Entonces ya aceptas el Islam, empiezas yendo a la mezquita a rezar. ¿Qué mensaje le darías a una persona que tiene curiosidad sobre el Islam y que a lo mejor es cristiano, católico o ateo? Pues primero que nada tienes que ser sincero. Tienes que ser sincero y aceptar de que si algo es la verdad, tú lo vas a aceptar. Porque hay mucha gente que dice, si me vienen a decir otra cosa lo aceptaría, pero no. Porque uno viene con ellos y les empieza a explicar las cosas muy fácil, claramente, y aún así dicen que no y rechazan la verdad. Y nosotros sabemos que para ellos va a ser el castigo más feo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque les ha llegado el mensaje y ellos han decidido rechazar ese mensaje. Dios no te va a cuestionar sobre si tú naciste en una familia musulmana o no. O sea, nosotros nos nacimos en familias musulmanas. Es en muchísimas maneras muy diferente a la cultura en la que fuimos criados. Sí. Y aún así decidimos dejar todo eso atrás y aceptar el Islam. Sí, o sea, no hay excusa. No hay excusa para nadie. O sea, si alguien te viene y te puede explicar la verdad, no le tenemos temor a nadie ni nada. O sea, tú puedes venir a preguntar lo que tú quieras sobre el Islam, sobre el Corán, sobre el profeta Mohammed, la paz sea con él. Jamás te van a decir eso no te podemos responder o eso no preguntes. Es la verdad, sí o sí la quieras aceptar, es la verdad y es lo que es. Así que si tú has nacido en una familia católica o cristiana y tú sientes que no, ¿qué voy a hacer? Mi familia no me va a querer, mi comunidad no me va a querer, me voy a sentir solo, me voy a sentir aislado. Te voy a ser honesto, güey. La mayoría de los hermanos en la mezquita los quiero más que a muchas personas de mi familia. Sí. O sea, me siento más cercano con ustedes. ¿Por qué? Porque rezamos juntos, ayunamos juntos, vivimos la vida juntos, tenemos la misma misión en la vida y sabemos que estamos
inshallah, en el camino recto, en Sí, la sí. verdad, y vamos al mismo destino. Y son sinceros, porque si no fueran sinceros, no rechazarían este mensaje. Exactamente. Y muchos de nuestros familiares, ojalá Dios los guíe, o conocidos amigos, les presentas con evidencias claras y lo rechazan. Exactamente. Entonces, cualquier persona que muera rechazando, como tú dices, o idolatrando a Moisés, a Jesús, a Mohammed, tomando mensajeros como dioses, van a mirar lo que va a suceder. Entonces, cualquier persona que es sincera, no escuche las cosas que hay en internet. Satanás es verdadero en cualquier fe y no es Y la es excepción sabio. aquí. Y especialmente la religión de la verdad te va a tratar de desviar del camino. Claro que sí. Entonces, pregúntale a gente que sabe y no te dejes de la gente que te dice otras cosas. Exactamente, y no le tengas temor, o sea, uno crece en una familia, por más que tu familia no te quiera y te rechace y te abandone por tú aceptar el Islam, tú ponte a pensar, un día vas a estar enfrente de Dios y Dios te va a preguntar, ¿quién te daba de comer? No era tu mamá, no era tu papá, yo los creé a ellos, yo te daba de comer, yo te daba de almorzar, yo te daba ropa, yo te di un techo. ¿Qué excusa tú tienes para regresar a mí y decir que rechazaste mi mensaje? Sí, sí. Y es lo que yo siempre me ponía a pensar es que yo le temo a Dios más que a nada y nadie. O sea, yo me puedo morir de cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier situación, pues yo la voy a enfrentar. Pero cuando yo esté enfrente de Dios, Dios sabe todo y conoce todo. No es que yo le pueda mentir o decir de que es que no me lo explicaron bien y esto y el otro. No, Dios va a saber y te va a cuestionar sobre todo lo que hiciste o no hiciste. Y además Dios te va a arropar, especialmente gente que no está en familias musulmanas como nuestra historia. Nuestros padres no te pregunté, pero lo aceptaron de lo que me dijiste fuera de cámara, igual conmigo. Entonces, aunque no lo acepten, Dios te va a dar tranquilidad, te va a abrir puertas, trabajos, a lo mejor te vas a casar y vas a salirte de tu casa. Tener tu propia familia, tu casa. Exactamente. Todo. Entonces no tomen a cualquier cosa cualquier miedo, porque va a ser Satanás, te va a susurrar para que no aceptes el mensaje. Claro que sí. Entonces, te agradezco que viniste aquí a contar tu historia. Ojalá mucha gente pueda beneficiar de esto. Ojalá. Y muchas gracias. No, de nada, de nada. Muchas gracias a todos los que vieron este video. Asegúrense de que estén suscritos a este canal. También si quieren ver la misma historia en inglés, está disponible sobre nuestro otro canal. Vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Dejen un comentario, un me gusta y mándenle este video a alguien que tiene que escuchar este mensaje, inshallah. Está. Nos vemos en un próximo episodio. Assalamu alaikum a todos. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير